Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estaban persiguiendo a traficantes de un cartel que acababan de tomar una decisión mortal en el Pacífico Oriental a las 10 hora local. La velocidad del barco era de 50 nudos. Los barcos de pesca pueden alcanzar 12. No eran pescadores. Estaban huyendo, y no sabían que habían sido vistos 2 horas antes. La tripulación del Go Fast estaba confiada. Ya habían hecho ese viaje 18 veces. El mismo camino, el mismo barco. Las personas adecuadas recibieron el mismo dinero de protección. El piloto seguía revisando su GPS. En el momento justo, en el camino correcto, en la calle. La carga debajo de las lonas azules estaba valorada en $42 millones. Cada uno recibiría 2 millones si se dividían en 5 partes, menos la parte del cartel. Lo suficiente para desaparecer para siempre. A 140 millas de la costa, 4 motores fuera de borda Mercury corrían por un océano vacío, impulsados a toda potencia. No había otro barco a la vista en ninguna dirección. Exactamente lo que ellos creían que era libertad y aguas azules. Sin embargo, desde las 06 horas, un HC-130J Super Hercules circulaba a 25,000 pies por encima de ellos. Cientos de contactos fueron rastreados por un radar de vigilancia avanzada APS-154, que barría un océano con un radio de 320 kilómetros. Este había sido alertado por el operador del radar a las 8 horas. El perfil de la embarcación no coincide con la velocidad. Se aleja de las rutas marítimas habituales. Ninguna señal del transpondedor AIS. 3 infracciones usando el sistema electro-óptico Star Sapphire 380 HTC. El operador del sensor del Hercules amplió la imagen a una distancia de 140 millas. Pudo ver las lonas cubriendo el espacio de carga, contar los motores fuera de borda e incluso ver a los trabajadores moviéndose en cubierta gracias a la cámara estabilizada. Vio algo importante a las 9:45. El Go Fast ahora seguía directamente hacia el norte sin más zigzags. Estaban consumiendo demasiado combustible o volviéndose arrogantes. El teléfono satelital encriptado fue contestado por el coordinador táctico. Aquí es Ice 1, Kimball. El objetivo mantiene el rumbo y se mueve a una velocidad de 50 nudos. Incentive el uso de herramientas de interdicción de lanzamiento. Tráfico normal. Pero había un error crucial que estos contrabandistas cometieron. Estaban operando efectivamente en las proximidades de algo que tenía un remedio muy específico para los fugitivos persistentes. Debería ser imposible acertar a un bloque de motor en movimiento desde una aeronave en movimiento. Era la vez número 500 que la unidad Hytron de la Guardia Costera hacía esto. Hoy podría ser la 501. A las 11, el MH-65E que se ve aquí levantó vuelo de la cubierta de vuelo del Kimball. Cada uno de los motores dobles turbomeca produce 853 caballos de potencia. Esta aeronave en particular había sido adaptada para una tarea muy específica, en contraste con el diseño típico de búsqueda y rescate que la mayoría de la gente asocia con los Dolphins de la Guardia Costera. El piloto subió a 3,000 pies donde el ahorro de combustible alcanzó su punto máximo y luego se inclinó fuertemente hacia la posición de intercepción. El copiloto percibió el rastro del Go Fast, una estela blanca que se extendía a 800 metros detrás del barco en fuga, 20 minutos después del inicio del viaje. Una enorme cantidad de agua es lanzada al aire por 4 motores fuera de borda operando a máxima potencia. Parecía que alguien había dibujado una línea de tiza en el océano a una distancia de 3 millas. Sin saber que estaban siendo seguidos sin parar durante más de 2 horas, los contrabandistas continuaron sus maniobras en zigzag para despistar la vigilancia. El patrón en zigzag era una práctica estándar del cartel. Cada 3 a 5 minutos cambiaban de rumbo. Nunca mantenían la línea recta el tiempo suficiente para calcular interceptaciones. Esto era eficaz contra embarcaciones de superficie. Con cada corrección de rumbo, un barco patrulla que intentara interceptarlos tendría que recalcular continuamente usando más combustible. Sin embargo, el helicóptero de arriba operaba en 3 dimensiones. El A-65E cortaba curvas que el barco no podía hacer volando en línea recta entre los puntos de intercepción, mientras los contrabandistas zigzagueaban a la izquierda y a la derecha. Los contrabandistas probablemente estaban haciendo sus propios cálculos dentro del Go Fast. A máxima potencia, 4 Mercury 300 consumían 25 galones por hora. Podrían tener 400 galones en el tanque. Después de 2 horas de operación, se usaron 200 galones.
Con el peso adicional de la carga, podría haber menos de 2 horas de gasolina restante. Al ritmo actual, el encuentro con la nave nodriza estaba a 3 horas de distancia. Alguien había cometido un error, o durante la primera carrera usaron más combustible de lo previsto. De cualquier manera, la física estaba en su contra. En contraste, el helicóptero podía reabastecerse en el Kimball si era necesario, y tenía una autonomía de 4 horas. Esto ya no era una persecución, era la repetición en cámara lenta de un desenlace ya decidido. El piloto podía permitirse ser paciente, los contrabandistas no. Se mantuvo a una distancia de 500 metros mientras el helicóptero descendía a 500 pies y se acercaba por la popa del Go Fast. Este ángulo les daba la mejor posición posible para lo que pudiera ocurrir a continuación, manteniéndolos fuera del alcance efectivo de armas pequeñas. El piloto inició la fase de cumplimiento, según lo exigido por los protocolos de la Guardia Costera, después de igualar la velocidad del Go Fast. Es hora de que la tecnología hable. El copiloto encendió el dispositivo acústico de largo alcance o LRAD, que podía proyectar instrucciones claras a 162 decibelios. Esto es más alto que el lanzamiento de un cohete a corta distancia. Se transmitieron tanto en español como en inglés. Detenga su nave. Prepárese para el abordaje. Esta es la Guardia Costera de Estados Unidos. Alrededor del Go Fast, un huracán localizado fue formado por la corriente descendente del rotor del helicóptero, causando confusión y salpicaduras por todas partes. Los contrabandistas, sin embargo, ni siquiera disminuyeron la velocidad. Para los criminales de abajo, la respuesta era directa. Cada uno de los 5 se enfrentaba a una posible sentencia de 20 años y 2.800 libras de contrabando, valoradas en 42 millones en el mercado negro. La condena era un requisito previo para la rendición. Huir significaba que si lograban llegar a territorio amigo o aguas poco profundas, tal vez podrían escapar. Sin saber que el helicóptero sobre ellos ya había lidiado con fugitivos varias veces en el pasado, aceptaron esa posibilidad. Después de 15 minutos de sirenas, señales visuales y advertencias, no hubo absolutamente ninguna obediencia. Para obtener permiso para disparar tiros de advertencia, el piloto se comunicó por radio con el Kimball. La aprobación fue dada inmediatamente. Para los barcos que se negaban a detenerse en mares internacionales, las reglas de combate eran muy claras. El artillero montó la ametralladora lateral M240B, que puede disparar 650 tiros por minuto. Un mensaje impreso en chorros de agua y trazadoras fue enviado con la primera ráfaga. A pocos metros de la proa del Go Fast, los disparos alcanzaron el objetivo. Del otro lado de la magnetófono, se escuchó el sonido familiar de la M240B, ese golpeteo mecánico que cualquier veterano de combate sabe que significa acción. Era aquí donde la mayoría de los contrabandistas se habrían detenido, pero ellos continuaron. O estos contrabandistas eran más tontos o más desesperados que los demás. Se esforzaron aún más. Las hélices cavitaron durante las maniobras evasivas mientras los 4 motores fuera de borda Mercury gritaban a máximas revoluciones. En un intento de confundir la puntería del helicóptero, el Go Fast viró a babor, luego a estribor y finalmente a babor una vez más. Esto podría funcionar contra una aeronave de ala fija. Era básicamente un drama contra un helicóptero que podía girar más rápidamente que cualquier embarcación. Fue evidente después de 3 ráfagas de tiros de advertencia que estos contrabandistas habían tomado la difícil decisión. Fue comunicada por el piloto. Los sospechosos no están obedeciendo. La respuesta permitida llegó inmediatamente. El artillero aéreo cambió la M240B por una escopeta semiautomática Barrett M107 con recámara en calibre .50 BMG, que era mucho más precisa. Esto fue más que un simple cambio de táctica. Fue la transición de la negociación a la denegación, específicamente de los motores. El tirador servía en el escuadrón táctico de interdicción de helicópteros Hitron en Jacksonville. La única unidad aérea de aplicación de la ley en el mundo con autorización para lo que se conoce como uso aéreo de la fuerza. Los principales depredadores en la jerarquía de interdicción marítima son las tripulaciones del Hitron. Han retirado contrabando valorado en 1.670 millones de las redes logísticas de los carteles a través de más de 500 interdicciones de embarcaciones desde 1998. No son los típicos pilotos de la Guardia Costera. Están entrenados específicamente para disparar a motores desde helicópteros en movimiento en situaciones marítimas para escapar de barcos. El primer 1% de los tiradores de la Guardia Costera son elegidos para el Hitron. Luego se vuelve más difícil. Los candidatos entrenan en plataformas móviles en el K-State 4 durante meses en las instalaciones del equipo de respuesta de seguridad marítima. Esto significa vientos de 20 nudos y olas de 1,8 metros.
Aprenden a predecir el tiempo de las olas, leer los patrones del océano y sincronizar la respiración con la velocidad del helicóptero. Cada artillero normalmente dispara 5.000 tiros durante un entrenamiento. El dominio de la física es cruel. Los 3 ejes de cabeceo, balanceo y guiñada permiten que el helicóptero se mueva a 50 nudos. El objetivo se mueve en un vector diferente a 50 nudos. Ambas plataformas sufren movimiento vertical debido a las olas del mar. Las balas son desviadas por el viento. Un temblor en el motor estorba la mira. Las ópticas se cubren de sal. La mayoría de los tiradores militares tienen como objetivo blancos fijos, mientras operan desde plataformas estables. Los tiradores del Hitron no. ¿Por qué apuntar especialmente a los motores? Los barcos que se hunden causan emergencias marítimas y destruyen pruebas. Pero un barco sin motor, eso es solo una escena del crimen flotante, no procesada. Los objetivos más grandes y vulnerables son los motores. Bloques de aluminio con componentes precisos que, cuando son alcanzados por balas antimaterial, se transforman en metralla. Un motor, un disparo, no hay excepciones. El peso del Barrett M107 es de 13,6 kilogramos. Con un peso de 42 gramos y una velocidad de 853 metros por segundo, cada bala despide más de 11.000 libras-pie de energía. Para comparar, a 500 metros, esa es energía cinética suficiente para perforar una pulgada de acero. Los bloques de motores fuera de borda a base de aluminio podrían muy bien ser papel de seda. El sistema de puntería utilizaba un designador láser infrarrojo, el ANPEQ-2, en conjunto con una mira holográfica EOTech 553. El tirador era capaz de rastrear con los 2 ojos abiertos, ya que la mira holográfica mostraba una imagen que parecía flotar en el infinito. Sin embargo, la tecnología es solo una herramienta en esas distancias y en esas circunstancias. La experiencia del artillero era la verdadera arma. Miles de rondas de entrenamiento, más de 200 interdicciones y memoria muscular que podía adaptarse simultáneamente al movimiento del objetivo, al movimiento del helicóptero y a las olas del mar. La cabeza motriz del motor externo de estribor fue alcanzada por la primera bala calibre .50. El Mercury de 300 caballos de potencia se partió en lugar de simplemente detenerse. Las piezas internas se volvieron abruptamente externas y aceite y trozos de aluminio explotaron en una nube negra. Contrabandistas probablemente esperaban que 3 motores fueran suficientes para escapar, cuando la velocidad del barco disminuyó abruptamente de 50 a 38 nudos. Con el segundo disparo, la rueda se hundió, las líneas de combustible se cortaron y la bomba de agua fue destruida cuando el motor externo de babor recibió el disparo en el medio. En cuestión de segundos, el motor se detuvo completamente. La lancha rápida ahora está hundiéndose en las olas y la velocidad ha caído a 25 nudos. La habilidad de maniobra agresiva desapareció. La precisión del tercer disparo fue casi artística. El artillero entró en un estado zen en el que el movimiento del helicóptero, el movimiento del objetivo, el viento y el gatillo estaban todos sincronizados. La bala se llevó consigo la mayor parte de las piezas internas al entrar en la unidad inferior del motor interno de estribor y salir por la cabeza del motor. Con solo un motor tratando de impulsar un barco construido para 4, ahora estamos a 12 nudos y apenas podemos mantener la dirección. Toda pretensión de fuga fue abandonada con el cuarto y último disparo. La bala calibre .50 transformó energía cinética en daño mecánico, haciendo que el último Mercury explotara en una lluvia de metal y aceite. De repente, la lancha rápida estaba parada en el agua y apenas se movía. No hay opciones, no hay motores y no hay a dónde huir. Ahora que estaban a bordo del barco, los contrabandistas probablemente estaban decidiendo si ir a la prisión federal era preferible a tener que nadar 320 kilómetros hasta tierra firme. Mientras el Kimball preparaba el convoy de bienvenida, el helicóptero permaneció en su posición de vigilancia. Con 6 miembros del equipo táctico de aplicación de la Ley del Sur a bordo de cada uno, 2 botes inflables con cascos rígidos y costillas de 7 metros fueron lanzados al agua. No se trataba de patrulleros con botes. En entornos no permisivos como el actual, estos soldados de las operaciones especiales marítimas fueron entrenados para realizar abordajes especialmente hostiles.
Acercándose en una maniobra clásica de pinza, las dos costillas fueron empujadas a través de las olas a 45 nudos por sus motores diésel de 470 caballos. Cada barco contenía un escuadrón del equipo táctico de aplicación de la Ley del Sur. Carabinas M4A1 con miras holográficas IOTEC, operadores con chalecos antibalas de nivel 4, con flotabilidad integrada y opciones menos letales suficientes para lidiar con cualquier nivel de oposición. Mientras el segundo barco rodeaba para dar apoyo de fuego, el barco de adelante hacía el primer contacto. Los timoneles mantuvieron un espaciado preciso mientras luchaban contra las olas del océano. A medida que el primer barco se acercaba al barco rápido en ángulo oblicuo, los operadores de la parte delantera se levantaron en la proa con sus pistolas Beretta M9 apuntando a los contrabandistas cuando se acercaron a 10 metros. A pesar de su apariencia sosa, la 9 milímetros tiene más significado cuando se apunta a uno que cualquier diccionario de inglés a español podría tener. La voz de los operadores rompió el ruido del viento y del motor mientras daban órdenes en español rápido, la lengua universal de la interdicción marítima. ¡Manos arriba! ¡Nadie se mueva! ¡De rodillas! En medio de las lonas que cubrían el compartimento de carga del barco, los 5 contrabandistas se quedaron inmóviles. Desde el lado de estribor apareció la segunda lancha. 5 infractores que estaban reevaluando rápidamente sus elecciones de vida estaban ahora bajo la mira de un total de 12 armas, incluyendo 6 armas más y 6 operadores más. El grupo de contrabandistas con las manos en alto y sobre el estómago caminó hacia la proa. Sin embargo, había otras cuestiones que debían resolverse hoy, además de estos 5 hombres. Su barco sería el punto focal de su propio funeral vikingo, aunque ahora fuera una embarcación apátrida de acuerdo con el derecho marítimo internacional. Acelerante, probablemente el mismo combustible que ponían en sus barcos, fue esparcido por la cubierta por el equipo de desecho. Luego un operador lanzó una sola llama a bordo con mucho menos alarde que encender la antorcha olímpica. Una persecución a alta velocidad ocurrió en el Pacífico Oriental cuando un barco Go Fast del cartel del Sagra fue avistado por aviones de vigilancia de la Guardia Costera moviéndose a unos 50 nudos, lo que es mucho más rápido que los barcos de pesca típicos. Transportando contrabando valorado en más de $40 millones bajo lonas azules, los contrabandistas estaban confiados después de decenas de viajes exitosos y esperaban llegar al punto de encuentro antes de que sus suministros de combustible se agotaran. El buque Kenbow y una unidad de helicópteros destacada recibieron información de un avión Super Hercules sobre ellos, que usó radar sofisticado y equipo electro-óptico para rastrear todas las acciones. Con las probabilidades en su contra, los contrabandistas ya habían usado la mitad de la gasolina cuando un MH-65E Dolphin despegó con su escuadrón táctico de interdicción de helicópteros. La escalada fue necesaria porque la tripulación del cartel ignoró innumerables órdenes de detenerse, a pesar de la práctica estándar de la Guardia Costera de emitir advertencias sonoras en español e inglés. Acelerando sus 4 motores fuera de borda Mercury en un último intento de fuga, los contrabandistas continuaron, a pesar de los disparos de advertencia de una ametralladora M240B que salpicaban la proa del barco. En ese momento, la interdicción precisa reemplazó a la persuasión como objetivo principal, con una precisión quirúrgica perfeccionada a lo largo de cientos de horas de entrenamiento especializado. El artillero aéreo, equipado con una escopeta Barrett calibre .50, apuntó sistemáticamente a cada motor, incapacitando los 4 en pocos minutos. Cuando el equipo táctico de aplicación de la Ley del Sur llegó en botes inflables rígidos con armas apuntadas y órdenes gritados por encima del ruido del mar, los contrabandistas, ahora paralizados en el agua, enfrentaron lo inevitable. Su carga de millones de dólares fue recuperada como prueba y la tripulación de 5 hombres fue rápida y fácilmente sometida. Para destruir la embarcación apátrida en el mar, la cadena de suministro ilícita fue permanentemente cortada y se impidió que fuera recuperada por otros miembros del cartel. La operación demostró la experiencia táctica de la Guardia Costera, así como la compleja coordinación entre equipos especiales de aplicación de la ley, helicópteros, barcos y aviones de vigilancia, operando juntos en grandes distancias oceánicas.
Para la Guardia Costera, fue otra victoria en la lucha incansable para desmantelar redes criminales internacionales que se aprovechan del dominio marítimo. Mientras que para los contrabandistas el riesgo resultó en custodia federal y la pérdida tanto de riquezas como de libertad. El Go Fast se convirtió en la hoguera más cara del mundo en el momento en que tocó la cubierta. Después de horas de observarlo arder, la tripulación decidió transportar a sus pasajeros y mercancías al puerto estadounidense más cercano para su procesamiento, poco después de que se hundiera en el mar. Por ahora, adiós.